Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a ver la carta a los Efesios, una de las denominadas cartas de la cautividad. Cuando Pablo estaba preso, hizo esta carta. Vamos a recordar antes que pues Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso, que al final los fabricantes de imágenes de Diana de los Efesios hicieron un motín y lo sacaron. Tuvo que salir huyendo porque más o menos lo querían matar, pensando que iba a acabar con ese negocio. En esta carta, en la carta a los Efesios, Pablo nos ofrece una síntesis de ese pensamiento paulino, de esa directriz que nos deja de acuerdo a la revelación que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace referencia a temas generales. Podría ser, esta carta podría ser la carta que él menciona en Colosenses 4:16, que es una carta, él hablaba a los laodicenses. Esta carta puede ser esta, es una carta, una encíclica que se pasaba de iglesia en iglesia para dar los conceptos generales de lo que quería el Señor Jesucristo de nosotros. El apóstol siempre habla aquí en todas las cartas de él, pero en esta especialmente enfatiza mucho el tema de la doctrina de la salvación, como lo hace en Romanos, cómo nosotros somos salvos por gracia, no por nuestros méritos. Dice, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros podemos hacer lo que queramos y sentirnos que somos, que somos muy buenos, pero el que nos da esa salvación es precisamente Jesucristo por medio de su gracia. ¿Y qué es la gracia? Ese regalo divino costoso, porque costó la muerte del Mesías, porque Él derramó su sangre en esa cruz y murió por nosotros, nos permite tener esa salvación. Entonces, eso es muy importante que no lo olvidemos. Nosotros podemos creernos buenos y hacer las cosas de la mejor manera, tratando siempre de cumplir, pero eso no nos hace salvos. A nosotros quien nos salva es Cristo con su sacrificio en la cruz, al morir por nosotros. Entonces ya iniciamos con la carta. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí habla de un tema que genera muchas discrepancias y es el tema de la predestinación, porque entonces muchas personas piensan que si nosotros somos predestinados, entonces lo que pasa es que ya hemos, o sea, que Dios es injusto, que porque predestinó a unos sí y a otros no. Nosotros no podemos, no entendemos la mente de Dios, pero aquí queda claro que sí fuimos predestinados. Desde el principio Dios nos predestinó, nos llamó y nos justificó. A esos que predestinó, llamó y justificó. ¿Para qué? Para ser adoptados como sus hijos. Y otra vez queda aquí claro, todos somos criaturas de Dios. El Señor nos crea a todos, crea el universo, crea el mundo, crea cada ser humano, pero no todos vamos a ser hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Los que conforme con su gracia hemos recibido ese regalo hermoso de la salvación, porque creímos por fe que Cristo murió en esa cruz para darnos esa salvación y para que tengamos ese camino al Padre. Entonces, nosotros no entendemos la mente de Dios, pero sabemos que desde el principio Él sabe quiénes son sus hijos. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya decidió quiénes son sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y nosotros no estamos para juzgar las cosas que hace Dios porque no las entendemos. Nuestra mente y nuestra capacidad es tan pequeña que nosotros no entendemos la maravillosa grandiosidad de Dios. Entonces, el Señor es quien nos salva conforme con su voluntad, quien nos predestinó. Y eso es muy claro y tiene que quedar claro. Algunas personas han inventado un montón de teorías con respecto a la predestinación para tratar de justificar lo que dice acá, pero es que lo que dice aquí es claro, sí fuimos predestinados. ¿Por qué existe la predestinación? Porque Dios nos ama.
Y como Dios nos ama, es en amor que Dios nos predestina para ser adoptados como hijos suyos, para ser llamados hijos de Dios. Dice en los versículos 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza en su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, como fuimos predestinados y como ya somos hijos de Dios, tenemos una herencia. Nosotros fuimos predestinados con un propósito divino que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros seamos para alabanza de su gloria, que andemos en Cristo, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice que nosotros recibimos, cuando creemos, recibimos ese sello del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias o muchas doctrinas de la iglesia, de las iglesias que hablan acerca de la bendición y acerca de recibir al Espíritu Santo, que somos sellados en el Espíritu. Entonces dicen que cuando uno habla en lenguas es sellado con el Espíritu, o sea, recibe ese bautismo del Espíritu. Eso no es verdad, porque lo que está diciendo Pablo aquí es que en el momento en que nosotros creemos, que oímos esa palabra de verdad y que creemos en él, en ese mismo instante fuimos sellados con ese Espíritu Santo. O sea, no es que necesariamente tengamos que hablar en lenguas para recibir ese bautismo en el Espíritu, no. Tan pronto nosotros creemos, como lo dice acá, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestro espíritu, que es eso que nos demuestra, que nos deja claro que nosotros tenemos esa salvación. La salvación no es algo que se pierde, no es que cojo las llaves del carro y se me refunden, las llaves de la casa no sé dónde las dejé, no, la salvación está ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido predestinados desde el principio, los que creen y que se mantienen creyendo. Porque puede haber una persona que cree, que se desvía de las escrituras y que empieza a hacer cosas que no son. Obviamente ya la cosa es distinta, pero aquí habla que si nosotros estamos en el Señor y recibimos las arras, que las arras es el Espíritu Santo, y no es hablar en lenguas, recibir al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es que recibimos esa promesa y sabemos que tenemos una herencia perfecta, que tenemos una vida eterna que el Señor nos ha querido dar. Dice en los versículos 17 al 23, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros recibimos ese poder de Dios, que es el mismo poder que actuó sobre Jesús, cuando Jesús murió en esa cruz y resucitó, ese poder que actuó en él para que resucitara, el poder de Dios. Dios nos da ese poder a nosotros para cambiar nuestras vidas, para que nosotros que estábamos muertos en vida, que no teníamos claro lo que veníamos a hacer en esta tierra, tengamos un propósito y resucitemos en nuestros corazones para que tengamos esa comunión con Dios y sepamos que Él nos ha dado el poder para tocar corazones y para llevar su palabra hasta el último rincón de la tierra, porque esa es la operación del poder que actúa en nosotros. Nosotros somos esas nuevas criaturas que también, de lo que también hemos hablado en otras cartas de Pablo, somos nuevas criaturas y tenemos
ese poder de Dios en nuestro corazón, tenemos ese Espíritu Santo como las arras de esa relación que tenemos y hacemos las cosas para Dios, para llevar su palabra siempre y hacer las cosas de la manera correcta. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, éramos dos pueblos distintos. El pueblo de Dios, que era Israel, y nosotros los gentiles. Y como lo veíamos en el templo, como los que hayan visto alguna imagen del templo saben, que a una parte del templo los gentiles podían entrar, pero no podían ir más allá, porque había una pared de separación y porque los gentiles eran inmundos para entrar donde estaban los judíos. Resulta que lo que hizo Jesús fue al morir, cuando él derramó su sangre, esa pared la derribó, esa pared hasta donde podían llegar los gentiles, la derribó. Y ahora nosotros somos un solo pueblo. Ahora nosotros somos ese Israel, ese pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios no es el Israel actual físico, donde está Tierra Santa, donde está, no. El pueblo de Dios somos todos aquellos que creemos en ese sacrificio del Mesías, que creemos que Él derramó su sangre y que rompió ese muro, esa pared intermedia de separación que había. Y en nosotros se produce exactamente lo mismo. Esa pared que había en la carne, con las enemistades, con la ley de los mandamientos y todo, esa pared el Señor la rompe y nosotros somos nuevas criaturas y somos declarados nuevas criaturas, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, es un solo espíritu, es el Espíritu Santo, y tenemos entrada al Padre, todos, los antiguos gentiles y los judíos que creen, los israelitas que creen, que ya somos un solo Israel. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos nosotros con nuestra roca, la roca es Jesús. Jesucristo es la piedra del ángulo. Sobre Jesucristo se empieza a construir el edificio y nosotros hacemos parte de ese edificio. Nosotros somos templo del Señor y estamos edificados para que Dios more en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dice en el capítulo 3, versículos del 5 al 7. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, acordémonos que ese poder de Dios está en nosotros y cada uno recibe un don, uno o varios dones, y esos dones los recibimos por el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos por su resurrección. Entonces recibimos ese don para hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Y nosotros estamos viendo que eso es real. Nosotros, antes en el Antiguo Testamento, ellos no conocieron a Jesús y los profetas recibían profecía y sabían que venía ese Mesías, pero no lo vieron. Nosotros sabemos que vino, nosotros ya sabemos, ya tenemos la buena nueva de que vino a esta tierra para morir por nosotros. Y eso es maravilloso. Dice en el capítulo 3, versículos 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren eso tan maravilloso. Nosotros por la fe recibimos la posibilidad de comprender cuál es esa acción de Cristo en nuestros corazones, de conocer ese amor inconmensurable del Señor, un amor que nos permite saber ese sacrificio que Él hizo y que nos da la opción de tener ese conocimiento para que empecemos a ser llenos de esa plenitud de Dios. O sea, esto es maravilloso, esto solo lo puede hacer un Dios que nos ama y un Dios que ha decidido que somos sus hijos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Otra vez aquí Pablo está explicando que tenemos ese poder de Dios actuando en nosotros y que recibimos unos regalos maravillosos que son esos dones que el Señor nos ha dado para entregar a los demás, para hacer alguna obra específica en esta tierra, una obra o muchas obras en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que actuar como, con humildad, con mansedumbre, tener paciencia, actuar con amor y guardándonos en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Eso es muy importante. Tenemos que estar siempre en paz, no dejando que las críticas, que las cosas que dicen, lo que sea, nos contaminen y actuando con ese amor y con ese poder de Dios a partir de ese don que hemos recibido. Y ese don es para que nosotros lo demos a los demás, para nosotros actuar de la manera que el Señor quiere que actuemos. Entonces dice acá, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros estamos creciendo y vamos a llegar a ser ya no niños fluctuantes, sino vamos a llegar a esa estatura de Cristo. Y nosotros vamos haciendo las cosas de la manera que el Señor nos va poniendo para hacer. Y nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. O sea, tenemos muchos, algunos, tenemos un don o varios dones para hacer las cosas y para seguir ese ministerio que nos dio el Señor. ¿Para qué? Para que se edifique el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para que todos aquellos lo que son hijos de Dios y que han sido predestinados, que todos ellos conozcamos más y lleguemos a ser como es Cristo, porque ese es el fin último, llegar a ser en ese amor, llegar a ser como fue Cristo, llegar a actuar de la manera como actuó Cristo. Y siempre pensando que estamos trabajando para los demás, no para nosotros mismos, que lo que estamos haciendo es para el Señor. Y es porque el Señor lo ha puesto en nosotros gracias a su poder que actúa en cada uno de nosotros. Dice en los versículos 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas cartas de Pablo mencionan el tema de la metamorfosis. Nosotros tenemos que, que quitarnos ese viejo hombre que estaba en nosotros y que nos hacía hacer cosas que no estaban bien y tenemos que renovar nuestro espíritu y renovar nuestra mente para ser vestidos con ese nuevo hombre, para ser esas nuevas criaturas que el Señor quiere, que viven para Él y que hacen las cosas de la manera correcta. Entonces, esa es la posibilidad que nos abre y ese es el poder
de Dios actuando en cada uno de nosotros, con esos dones y actuando para los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el Señor hizo la obra, nos perdonó y nosotros debemos perdonar a los demás. Nosotros debemos no tener rabia, no tener odio, no gritar, no andar con malas cosas, con malas palabras, no ofender a los demás. Tenemos que andar sin malicia. ¿Por qué? Porque el Señor hizo la obra en nosotros y porque el Señor nos mostró que sí se podía hacer. Cristo vino a esta tierra y fue perfecto y era un hombre. Entonces Cristo vino como hombre, hizo su tarea completa y nos mostró que se puede ser como Él fue. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vimos en la carta anterior, en la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu. Eso, el fruto del Espíritu, eso es lo que nosotros debemos producir, lo que debe producir cada día, lo que debe producir nuestros corazones, lo que debemos estar, en lo que debemos andar nosotros, en el fruto del Espíritu. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estábamos muertos, éramos muertos y Jesús nos dio vida. El poder de Dios en nosotros, por intermedio de la sangre de Cristo derramada por gracia en esa cruz, hace que nosotros seamos esas nuevas criaturas y que ya no estemos muertos. Entonces nosotros andamos en esta tierra, seguramente entre muchos muertos, andamos nosotros que somos hijos de Dios para alumbrar a los demás, para mostrarles que Cristo hizo una obra en nosotros y que ellos también podrían ser eh, llamados hijos de Dios, simplemente por creer en ese milagro hermoso que hizo Cristo. Si ellos quieren, el Señor pone el fruto y nosotros, nuestro fruto debe ser el fruto del Espíritu, el que debemos dar todos los días. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros tenemos que someternos a Cristo. Y como siempre, Pablo deja claro cómo deben funcionar los matrimonios. Y aquí les está diciendo a las mujeres casadas que deben estar sujetas a sus maridos porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos en Cristo, estamos en Cristo, hacemos lo que Cristo quiere que hagamos. Todos los días nos levantamos para Cristo y somos luz para los demás porque Cristo está en nosotros, porque el poder de Dios actúa en nosotros a través de esos dones. Dice aquí además hay más lecciones. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, aquí empieza, Pablo sigue, continúa, porque Pablo todo el tiempo en sus cartas nos va a decir cómo es que tenemos que actuar, nos va a dar lecciones prácticas de vida, cómo tienen que actuar los hijos, cómo tienen que actuar los padres, cómo tienen que actuar los siervos. Entonces, nosotros estamos en Cristo y todo lo debemos hacer para Cristo. Entonces, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y servimos a los demás con buena voluntad. No hacemos las cosas porque nos toca. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este mundo hay una lucha, y esto lo deja claro, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, hay una lucha espiritual entre el bien y el mal. Nosotros tenemos que mantenernos en Cristo, ponernos esa armadura, que ya la vamos a ver, ponernos esa armadura para estar siempre firmes en Él y para que todas las cosas que pasan, para que toda la maldad que hay en el mundo no nos toque y que nosotros seamos esa luz y esa sal que Él ha pedido que nosotros seamos. Por tanto, aquí viene la armadura de Cristo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces tenemos el cinturón de la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros nos ponemos esa armadura que nos permite no andar en mentira, hablamos con la verdad, decimos la verdad, andar siempre en justicia, por eso tenemos esa coraza de la justicia, tenemos unas botas que son las botas de la paz, andamos en paz, no andamos en guerra ni en lucha, andamos en paz, nos ponemos ese escudo que es la fe, porque sabemos que Dios envió aquí a su Hijo para morir por nosotros, tenemos esa fe, tenemos el yelmo de la salvación, hemos sido salvos, sabemos que tenemos la salvación y actuamos con esa espada que es la espada de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Siempre orando, siempre, todo el tiempo estamos orando y velando y hablándole y pidiéndole a Dios las cosas que necesitamos. Y aquí terminamos, que eso está en el capítulo 6, versículos 13 al 18, terminamos ya con esta carta hermosa que, al igual que Romanos, nos deja clara toda la doctrina de Cristo, nos deja clara, nos muestra, quita ese velo que hay acerca de la predestinación, nos muestra cómo sí hemos sido predestinados, por eso estamos acá, porque el Señor quiso que nosotros fuéramos hechos hijos suyos. Como esas arras que es el Espíritu Santo, las tenemos desde el primer momento en que creemos, no porque hablamos o no hablamos en lenguas, no, eso no tiene nada que ver, esa es una manifestación. Nosotros estamos en Dios y actuamos conforme a lo que el Señor quiere de nosotros. Y así terminamos esta hermosísima carta. Espero que la disfruten, que tengan la posibilidad de ir a leerla directamente y completa y que Dios les bendiga este fin de semana y que la próxima semana sea maravillosa. Un abrazo.